Bueno, entonces las fórmulas de derivación son como atajos, ¿no? Para poder resolver las derivadas. La definición de derivada, ya ven que era esta, ¿no? Si nosotros tenemos una función f de x, entonces su derivada, por el teorema, bueno, usando los límites, era esto, f de x más delta x, que es la función con el incremento, menos la función original, y lo dividíamos entre el incremento y evaluábamos cuando el incremento tendía a cero. Entonces, esto era como uno de los métodos para poder encontrar las derivadas. Pero entonces se descubrieron que también, bueno, igual sustituyendo y todo eso, se podían tener las fórmulas de derivación, que precisamente resultan igual de la definición de derivada. Entonces vamos a poner acá definición de derivada. Y vamos a poner la primera fórmula. La primera fórmula dice que si la función f de x es igual a una constante, así, o sea, un número, entonces la derivada de la función es cero. Recuerden que las derivadas se interpretan como razones de cambio, algo que está cambiando. Entonces es como que obvio suponer que la derivada de algo que es constante no genera un cambio, entonces es cero. Entonces voy a poner aquí enfrente un ejemplo. Vamos a poner aquí ejemplos o ejemplo. Entonces, si la función es igual a 10, su derivada, lo voy a poner así enfrente, por lo tanto, su derivada es igual a 0. Repito, porque no genera no hay un cambio en la función. Entonces, si la función fuera menos 5, entonces la derivada es igual a 0. Vamos a ponerlo. Bueno, también dentro de la notación recuerden que la notación de derivada es f' de x, pero también puede venir escrita de esta manera. La derivada con letras de, en este caso, de una función constante con respecto a x es igual a 0. Eso también es otra forma de apuntarlo. Si buscan ustedes formulario, también puede venir de esa manera. Sale, entonces ya, listo. La derivada de una constante es igual a 0. Si lo vemos desde el punto gráfico, recuerden que la derivada es igual también a una pendiente. O sea, todo este relajo es igual a la pendiente de la función. Significa entonces que si nosotros tenemos una función, vamos a ponerlo por allí. Este es desde el punto de vista gráfico. Así. Si yo tengo una función, la vamos a poner en rojo. Así. Ahí, por ejemplo. Bueno. Y si me piden encontrar la derivada de esta función en un punto, imagínense que este punto es el puntito A. Y por supuesto que esto que está en rojo es la función f de x. Entonces la derivada, ¿sí? La derivada de f de x va a ser igual a quién? A la pendiente evaluada en el punto A. ¿Sí? M es pendiente. Entonces eso de la pendiente significa que si yo graficara la función y encuentro el punto donde está el valor de A o el dato que me voy a evaluar, imagínense por ahí, ¿no? Entonces va a haber un valor que va a ser, ahí vamos a poner esa función, esa línea que acabo de hacer es la pendiente. Vamos a poner así. Entonces
la pendiente sería esta línea de acá. Si yo quisiera encontrar el ángulo, sabemos que el ángulo con respecto al horizontal es igual a esto. Pero del puntito, la pendiente es una línea que es tangente a la función. Significa que solo va pegada en un punto. Entonces la pendiente también es igual a la tangente del ángulo. Bueno, esta función tiene una inclinación en su pendiente. Pero ¿qué pasa con las funciones constantes? Nosotros ya sabemos que una función constante es como una señal de una corriente constante. La vamos a poner así. La función de la parte de arriba pues la inventamos. Entonces, la gráfica de una función constante, este es y, este es x, vamos a poner x, y. La gráfica de una función constante es una línea, vamos a ponerlo, bueno, esta no es una línea, así, vean. Bueno, en rojo. Entonces vean que esta función f de x es una constante. Independientemente del valor que tenga, 10, 20, menos 20, menos 30, lo que ustedes quieran. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, la derivada en el punto A, vamos a suponer que este es el puntito A. Y si yo en este punto igual colocamos una línea que sea tangente, voy a poner por acá arriba, está, y lo quiero pues sobreponer, ¿no? Vamos a suponer que ahí está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, la pendiente de esa línea, vamos a ponerlo así, entonces la pendiente de esa línea es la tangente del ángulo. El ángulo al que está esa línea es prácticamente cero. Entonces, si nosotros sacamos la pendiente de cero o la tangente de cero, nos va a quedar cero. Por lo tanto, la pendiente es igual a cero. ¿Sí? Esta es una de las razones por las cuales la derivada de una constante es cero. Recuerden que la derivada dijimos que también es la pendiente, ¿sí?, de una línea tangente en ese punto que queremos nosotros evaluar. Por eso es una de las razones por las cuales nos da cero, porque esa línea no tiene una inclinación. Y eso de las tangentes iguales, las pendientes iguales a cero, es un punto importante para analizar lo que más adelante vamos a ver que se llaman máximos y mínimos. Sino que nos está diciendo que la función depende solo de la variable x. ¿Sí? Entonces la derivada de esa función es igual a 1. Y ahí pues no hay razón para poner ejemplos, porque es solo la función x. Si nosotros lo graficamos, ¿sí?, no todas las funciones las vamos a graficar, porque no todas son tan evidentes. Si yo tengo una función f de x, así tal cual f de x, una función f de x es una línea recta. Vamos a poner así x, vamos a poner y. Y es una función, más o menos así. Ahí está. Es una función pues que crece. Y entonces, si nosotros medimos el ángulo, es de 45 grados. Entonces, si f de x es igual a x, la pendiente, si nosotros lo buscamos, si nosotros sacamos la tangente de 45, nos va a dar 1. ¿Va? Entonces, esa es una de las razones por la cual la derivada de una función x es igual a 1. Entonces, la derivada de x es 1, nada más. Hay otro teorema que más o menos más adelante vamos a ver, que también podemos calcularlo con los exponentes y coeficientes. Bueno, entonces, como una variante de esta situación, entonces tendríamos, vean, vamos a poner acá ejemplos. Vamos a agregarle un coeficiente. Si nosotros tenemos, vamos a ponerlo ahí,
f de x igual a 6x, así. Entonces la derivada de 6x con respecto a x es igual a 6. ¿Sale? Pierde nada más la x. Vamos a poner otro ejemplo por acá. Si f de x fuera igual a, no sé, x medios, entonces la derivada de x medios con respecto a x es igual a 1 medio. Se va la x. No se pone 0 medios. Queda 1 medio porque el coeficiente, bueno, pero el coeficiente de la x es un 1. Entonces queda 1 medio. Igual si fuera negativos, vamos a poner un ejemplo para un negativo. Si f de x es igual a menos 10x, entonces la derivada de menos 10x con respecto a x, esto es igual a que lo resolviéramos así, vean. Podríamos dejar afuera el menos 10 y solo derivar la letra que nos pide derivar. Por ejemplo, así, el menos 10 está afuera y la derivada de x con respecto a x ya dijimos que es 1, que es esta de acá. Entonces la derivada de eso sería menos 10 por 1 y menos 10 por 1 menos 10. ¿Sí? Si queremos así ser como que más estrictos en la solución de la derivada. Es la razón por la cual solo se quita la x y nos queda el coeficiente. Bueno, esa sería entonces la segunda fórmula. Bueno, y entonces ya tenemos... Ah, bueno, otra variante vamos a poner. Otra variante. Por ejemplo, siempre tenemos que fijarnos con respecto a quién estamos derivando. Porque puede pasar, no sé, que nos digan f de x es igual a 8x. Ahí está. Y entonces nos preguntan cuál es la derivada, por ejemplo, de 8x con respecto a y. Así. Y entonces acá nada más tenemos que fijarnos en la letra de la función y la letra que nos están pidiendo que derivemos. En este caso es 8x y abajo y. Son letras diferentes. Entonces cada vez que nos den una función que es diferente, ¿sí?, a la letra de derivación, entonces se considera que es una constante. Entonces, por ejemplo, 8x con respecto a y, pues no hay y. Entonces sería 0. Se toma como constante. Por ejemplo, otro caso donde voy a poner una y esta vez. Vean, vamos a suponer que es f de x es igual a... Voy a poner el 8x de nuevo. 8x y. Así. Y entonces nos piden pues, que encontremos la derivada. Entonces 8x y. Pero vamos a encontrar la derivada con respecto a y. Entonces, aplicando por ejemplo esto que hicimos aquí, así, de separarlo, quedaría de la siguiente forma. Todo lo que no sea y se considera que es constante. Todo lo que no sea la variable de derivación es constante. Entonces el 8 pues lo puedo quitar de afuera, de adentro de la derivada, y la x también. Entonces nada más quedaría la derivada de y con respecto a y. Y entonces sabemos que es 1. Y entonces 8x por 1 quedaría 8x, así. Entonces nada más hay que tener cuidado con respecto a qué variable nos están diciendo que saquemos la derivada. Esa letra es la que nos está diciendo qué letra es la que va a cambiar. Si no tenemos esa letra dentro de la función, significa que es una constante. Y la derivada de una constante, pues ya vimos que es 0. ¿Sale? Entonces, vamos a poner la otra fórmula. La tercera es una que ya las conocen, ya las habíamos visto en cálculo vectorial. Bueno, entonces, si la función es una potencia, ¿sí?, al decir potencia, significa que es una función cx a la n. O sea, tiene un coeficiente, tiene su base y tiene su potencia.
Entonces la derivada, de esto sería n por c por x a la n menos 1. Así. Y entonces, pues vamos a poner unos ejemplos. Bueno, aquí enfrente. Pues el uso de las fórmulas hace que se resuelvan los problemas más fácil. El detalle de resolver las derivadas con definición de derivada es aplicar más álgebra. Entonces vamos a poner f de x igual a 3x cuadrada. Así. Y entonces, pues vamos a encontrar la derivada. Si seguimos la fórmula, identificamos, ¿no? Ahorita para empezar, n es la potencia o el exponente. Y la letra c es el coeficiente, que sería el 3. Entonces, la derivada, de acuerdo a esto, es n por c, que sería n por c por la x, que es la variable de derivación, y a la n se le resta 1. O sea, al 2 le restamos 1. Y quedaría... El 2 menos 1 es 1, entonces no voy a poner x1, eso no se pone. No se agrega y se da... no agregarlo significa que existe una potencia con un valor 1. Bueno, entonces, este es como que los datos que necesitamos para poderlas derivar. Voy a poner otro ejemplo. 10x cúbica, así, ¿no? Entonces, bueno, empezando a derivar, dices, bueno, voy a poner el coeficiente, este es el 10, el exponente es igual al 3. Entonces, aplicando la fórmula, la derivada va a ser igual a n por c. Dices, bueno, n por c por la variable de derivación, ¿sí? Y al exponente le vamos a restar 1. Y ya lo colocan, ¿no? 3 por 10, 30. X, 3 menos 1, 2. Y dices, bueno, 30x cuadrada. Eso si lo hubiéramos resuelto por la definición de derivada, pues sí sería algo más extenso. Y vámonos con otro ejemplo. Vamos a ponerlo acá. Vean, si la función es 1 sobre x cuadrada, así. Van a haber ocasiones que hay muchas funciones que vienen así como que disfrazadas. Y entonces no vas a tener fórmula para todas exactamente. Tienes que acomodar a la función de tal forma que se parezca lo más posible a la fórmula. Y entonces en este caso vamos a poner un recordatorio. Dice que si yo tengo una función x a la n, así, yo puedo hacer esto. Vamos a ponerle R de recordatorio. Significa que yo puedo subir mi denominador con potencia contraria, o sea, x a la menos n. Y entonces, aplicando ese teorema o esa regla, pues yo tendría f de x es igual a x a la menos 2. No siempre se va a poder. Todo depende de que haya en el denominador. ¿Sí? Y respetando el álgebra, por supuesto. Listo. Y entonces, pues ya dices tú, bueno, vamos a ver quién es la letra C. Como no tiene, o sea, no está escrito, no tiene coeficiente, es un 1. No es un 0, es un 1. Y la potencia sería menos 2. A ver, vamos a poner menos 2. Entonces ya aplicando la fórmula va a ser n por c menos 2 por c, la variable de integración, y el exponente le restamos un 1. Entonces me quedaría menos 2 por 1, pues menos 2x a la menos 3. Menos 2 menos 1 es menos 3. Volviendo a aplicar este teorema pero de forma inversa, entonces me quedaría menos 2 que divide o dividido por x al cubo, así.
Y esta sería la derivada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo mi función f de x igual a un tercio de x cuarta, así, ¿no? Y nos piden encontrar la derivada. Entonces, ahí lo que podemos hacer es hacer una separación, de tal forma que vaya quedando igual que la fórmula. Entonces podría quedar un tercio y tú dices, bueno, pues adentro queda 1 sobre x cuarta. Y dividir y sacarías la derivada de 1 sobre x cuarta y al final lo multiplicas por un tercio. Entonces eso sí se puede hacer. Entonces, esto es igual a que tuviéramos, vean, la derivada, dejo el un tercio afuera, aquí quedaría 1x cuarta. Pero ya nos dimos cuenta, o ya sabemos que una potencia la puedo expresar de esta manera, así. Y entonces dices, bueno, pues vamos a aplicar eso. Y nos quedaría un tercio. Esto porque al final lo vamos a derivar, por eso hay que arrastrarlo. Entonces quedaría x a la menos 4. Y se deriva con respecto a x. Si hubiera sido derivada de y, inmediatamente es cero desde el inicio. Ya no tendríamos que estar haciendo la derivada. Y entonces sabemos que el coeficiente en este caso de la función que voy a derivar es 1 y la potencia es menos 4. Entonces aplicando la fórmula, el 1 tercio lo dejo y sería c por n, así, la variable de derivación n menos 1, así, menos 1, así. Y ya multiplicamos, ¿no? Entonces sería 1 por 1, 1 por menos 4, sería menos 4 tercios, porque el 3 no tiene con quién multiplicarse. Y x quedaría menos 4 menos 1, menos 5. Y entonces como tiene una potencia negativa, pues lo podemos expresar de la siguiente forma. Menos 4 tercios de x a la 5, así. O sea, ya regresándola a su lugar. Y ya eso, y ahí quedaría. Entonces,